tal? Platícalo con un café, con el ingeniero Agustín Basilio. Estamos muy cerca de la naturaleza, a unos cuantos metros. Y hoy, 10 de octubre, se están conmemorando los 200 años que tomó posesión Guadalupe Victoria como primer presidente de la República. Agustín, ¿qué es la República? Bueno, fíjate que es un concepto que tiene origen en la Roma antigua y es una forma de gobierno que esencialmente divide al poder. Es decir, es un sistema de gobierno por el cual en nuestro tiempo, en la Edad Moderna, particularmente en México, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Es decir, es lo contrario a que se concentre todo el poder en una sola persona, en un presidente, en un monarca o en un tirano, en un dictador, por ejemplo. Entonces, la república precisamente inicia en nuestro país justamente hace 200 años, en 1824. Y que pocos saben que tuvo origen en Veracruz. Bueno, Veracruz es... Aquí se proclamó López de Santana el primer gran caso contra Agustín de Iturbide, ¿no? Sí, pero yo creo que lo relevante, Ángel, con respecto de lo que tú dices, es que se propuso en México por primera vez que no hubiera un poder concentrado en una sola persona, sino que se repartiera el poder en tres partes. Y fue una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Una mala copia, por cierto, porque se generaba como vicepresidente al perdedor de las elecciones de aquel entonces. Ahora ya sabemos que en México no hay vicepresidente y que en Estados Unidos el vicepresidente es del mismo partido que gana el poder ejecutivo. Pero ¿cuál es la función de una república? Bueno, pues de que los ciudadanos estén protegidos contra el abuso del gobernante. En México actualmente se está discutiendo cómo se va a conformar el poder judicial, el tercer poder. Hasta este momento es un contrapeso del poder ejecutivo que ayuda a que se respeten los respetos de los derechos de los ciudadanos y no haya abuso en contra de los ciudadanos. Ahora, por las iniciativas que ha mandado el propio gobierno, en donde además todos sabemos que tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues sí peligra la independencia del Poder Judicial, porque al final de cuentas va a ser el partido del gobierno el que decida quiénes van a ser nuestros jueces y nuestros ministros. Y entonces vamos a tener un retroceso de 200 años, Ángel, si se llega a consumar la reforma judicial tal y como la propuso el anterior presidente López Obrador. Sí, porque finalmente los equilibrios, ¿no? Judicial, legislativo y ejecutivo, había un equilibrio. Y yo creo que hasta en el régimen priista se veía ese equilibrio. Bueno, recordemos que Zedillo impulsó la democracia en México como muy pocos. Incluso él en su segundo trienio ya no contó con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el Congreso de la Unión, y tuvo que gobernar con un Congreso en contra de manera literal, y por eso se hicieron muchas reformas democráticas que permitieron la alternancia, primero que ganara el PAN, luego que regresara el PRI y luego que ganara Morena. Pero lo que estamos viendo ahora es una posible eternización por muchos años, por varias décadas, de un partido hegemónico que en este caso sería Morena. Es decir, Morena, como bisnieto del Partido Nacional Revolucionario, se va a convertir en el nuevo PRI, en el nuevo partido hegemónico. Y partidos como el PT, pues va a pasar a ser lo que antes era el PPS, y el Verde Ecologista va a pasar a ser lo que antes era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, conocido como PAR. Entonces, un partido fuerte con sus satélites,
al servicio del Poder Ejecutivo, en este caso de la presidente electa, Claudia, y ya en funciones, y corremos el riesgo que regrese el Poder Judicial a estar controlado también por la presidente Claudia Sheinbaum y que los jueces sean a modo de ella y que entonces los ciudadanos pues no contemos con un poder que pueda defender los derechos de nosotros. Yo creo que por eso no hubo tantas celebraciones en el Bicentenario de la República. Porque A Morena no le conviene celebrar nada que sea republicano porque sería como darse un balazo en el pie. Porque la República es exactamente lo contrario de lo que quiere hacer Morena. Morena quiere controlar el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y en una república, estos poderes son autónomos, son independientes y fungen como contrapesos entre sí. ok. Pues algo más que quisieras saber. Pues sí, Tu experiencia. la experiencia que yo tengo es que Dos, recuerdo ¿en serio? a Vicente Fox diciendo el presidente propone y el Congreso dispone. Y ahora estos que están en el gobierno dicen la presidente propone y el Congreso obedece. Y la Suprema Es una gran Corte, diferencia. No, bueno, la Suprema Corte va a quedar a los pies de la presidente para sancionar todo en favor del gobierno y que ahora los ciudadanos seamos una especie de siervos, como ya ves que a ellos les gusta hablar mucho de los siervos de la nación, pues nosotros ahora los ciudadanos vamos a ser los siervos en el sentido ruso de estar bajo las órdenes del gobierno, de los jueces del gobierno y de los legisladores del gobierno. Entonces estamos regresando a tiempos del totalitarismo que habíamos dejado allá en los años 80 y que están regresando lamentablemente en pleno siglo XXI. Ok, muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra. Y que nos sigan invitando aquí No, con claro, estos, el con café, este, con el este pan, café, en aquí a la estancia. estancia que es, Un espacio de más de casi 40 años. pero además increíble porque tiene una vista, como tú bien decías, a la naturaleza y en donde se disfruta de muy buena comida y de excelente café.